Buen día, mi nombre es Gabriela Valle, soy estudiante de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Panamericana. El día de hoy vengo a platicarles sobre el análisis de un paper escrito por Jennifer Jarrett en 2007. El tema es Debate público y estrategia retórica en campañas electorales. Para lo anterior tendremos que remontarnos a 1993 e inicios de 1994, en Estados Unidos de América, donde el entonces presidente Bill Clinton iniciaba con una propuesta de políticas públicas a favor de la salud, una propuesta que prometía grandes resultados, pero que sin embargo fue devastada por la opinión pública. Para entender un poco más al respecto, hablemos sobre retórica, una palabra poco escuchada, pero sí muy utilizada, y sí, desde los inicios del hombre. Y ustedes se preguntarán por qué. Pongámonos a pensar, desde pequeños empezamos a utilizar el significado de persuasión al acercarnos con nuestra mamá o con nuestro papá para conseguir lo que queríamos, y esto ha sido a través de los siglos. Por ejemplo, pongámonos a pensar, un niño que quiere un refresco de soda, seguramente sus papás no se lo querrán dar por motivos de salud. El niño lo pedirá y sus papás le negarán el refresco de soda. Sin embargo, esto podría cambiar si el niño hace un puchero o si llora. Esto quiere decir que la persuasión depende mucho del lenguaje corporal y del lenguaje verbal al mismo tiempo. El arte de la comunicación verbal y no verbal nos lleva a descubrir que entre mejor la utilicemos, mejores resultados podremos obtener y conseguir. Enfoquémonos de nuevo a la palabra retórica, el arte del lenguaje. Y es que la retórica debe de cumplir con estas principales tres características. Número 1, deleitar. Sí, deleitar. Parece rara esta palabra, pero significa antojar. Antojar al que está allá enfrente para que piense como yo, para que sienta lo mismo que yo. Cumpliendo esta primera característica, iremos de gane. Punto número 2, conmover. Y no me refiero a llevar hasta las lágrimas, pero sí generar una emoción en el otro para querer estar conmigo de este lado, pensar como yo, sentir como yo. Y número 3, persuadir. ¿Y qué es persuadir? Convencer al otro de una manera en la que parezca natural, que lo que yo digo es lo que está bien, es lo que está correcto y es lo que él también piensa. Teniendo estos tres pasos, ¿qué vamos a lograr? Diciéndolo coloquialmente, enamorar al receptor, enamorar a mi audiencia. Ese es el objetivo principal de una retórica bien anunciada. Y entonces quisiera hacerte esta pregunta. Si tuvieras una lámpara mágica, ¿pedirías el deseo de poder persuadir a quien tú quisieras? Y es que imagínate, podrías convencer a tu jefe, a tus amigos, a un niño o alguna niña que te guste de que tú eres la mejor opción, de que tus ideas son las que mejor pueden aportar a su vida, a sus conocimientos, e incluso poder gobernar un país sabiendo que tú tienes los mejores argumentos para hacerlo. ¿Lo harías? Sin duda suena muy alentador y muy atractivo. Pero bueno, volvamos a nuestra naturaleza y dejemos atrás a ese genio y esa lamparita que no existe y centrémonos en las características y en las particularidades de la retórica que sí puedes utilizar. Dentro de las estrategias políticas siempre encontraremos estas líneas de retórica que participen e incluso se contrapunten entre sí para lograr algún resultado en la opinión pública. De esta estrategia dependerá que la opinión pública reciba de manera positiva o de manera negativa las mismas, llevando al éxito o un fracaso de una campaña. Pero para poner en prueba el tema que nos toca, remontémonos entonces a 1993, a la estratégica retórica del entonces presidente Bill Clinton y su propuesta de salud contra la propuesta retórica también del Partido Republicano, quien estaba en contra de esta gran propuesta. La autora nos dice que dependiendo de la forma en la que se plantee cualquier estrategia, esta puede tener diferentes significados ante la opinión pública, aunque la idea sea la misma. Ya lo decíamos antes, no es simple retórica, es un arte del lenguaje, el arte del convencimiento. Sin embargo, los simpatizantes de la acción positiva a menudo resaltan la capacidad de estos programas para corregir errores del pasado, al contrario de los oponentes, que por el contrario consideran como una forma de discriminación positiva el hablar sobre estos argumentos. Para los actores políticos que buscan
cambiar la política, hacer que la otra parte participe, puede ser una forma efectiva de conservar el apoyo en el público. Es decir, buscar que se suban en el ring puede significar un beneficio para la parte opositora. Hablando sobre reputación, es un elemento muy importante en la opinión pública. El partido que se encuentra en el poder siempre llevará la desventaja, pues naturalmente la opinión pública generará opiniones negativas hacia el mismo, al contrario del oponente, que siempre llevará una ventaja en este rubro. Esta solo es una teoría, pero funciona la mayoría de las veces. A continuación, les voy a hablar sobre las 5 hipótesis que plantea nuestra autora. Número 1. Habla de que los actores políticos siempre plantean sus debates de una manera consistente a su partido político, es decir, son congruentes con las necesidades de su partido. Dentro del paper que estamos analizando, los proponentes, es decir, los demócratas, focalizaban su estrategia en hablar de las necesidades de los grupos más marginados a favor de la estrategia de salud. En el caso de los oponentes, debían enfatizar en la intervención del gobierno y la burocracia que generaría esta reforma y esta ley de salud. Punto número 2. Quienes buscan cambiar resaltan las desventajas del estado actual y las consecuencias que podría generar el cambio. Hablando sobre el debate de salud pública, los proponentes hablarán sobre las deficiencias del status quo y ponderarán los oponentes las consecuencias que esto podría generar, que esta ley nueva podría generar y los beneficios de la situación actual. Punto número 3. Un argumento en contra puede generar mucho más que muchos puntos a favor. Esto quiere decir que un punto en contra puede generar en nuestra audiencia pública sesgos de temor, sesgos de incertidumbre, que lo genere sea el miedo y la desconfianza, el temor a lo desconocido y el amor por el status quo que actualmente ellos tienen. En este caso, los proponentes responderán a los argumentos y al debate de los oponentes, mientras que los oponentes dejarán todo en silencio, no responderán nada hacia los argumentos de los proponentes. Gran parte del diálogo en un debate político debe ser territorio del oponente. Hipótesis número 4. Gran parte del apoyo de la opinión pública hacia las propuestas que hagamos depende no solo de la formulación de la misma, sino de las respuestas que se dé a la parte contraria, de las respuestas que se den al oponente. En este caso, el apoyo para el plan Clinton debía estar estrictamente relacionado con el nivel de participación del proponente. El apoyo al proyecto de la ley Clinton debía ser mayor a medida de que los actores políticos refutaran a los debates del partido contrario, es decir, del oponente, y debería reducirse en materia contraria, es decir, si estos argumentos fueran cada vez menos. Pero bueno, para comprobar estos puntos, vamos a encontrar estos hallazgos en medio del debate. Iniciamos diciendo de que el tema de salud siempre es importante para la opinión pública, en cualquier país donde nos encontremos, en cualquier sector social, y es que la salud es una necesidad básica, por tanto, estará en la agenda política de cualquier país, de cualquier nación. Hablando en particular del caso en Estados Unidos, los proponentes podrían haber estado mejor dedicándole más atención a temas sugeridos por los oponentes. La estrategia del proponente estuvo dedicada a formular temas como el status quo, la seguridad y la crisis. En promedio, menos de 1 de cada 5 argumentos estuvieron dedicados a refutar los ataques de los oponentes durante cualquier semana del debate. A finales de abril de 1994, la opinión pública, o la mayoría de esta, seguía creyendo que el plan Clinton era devastador para sus intereses. Al respecto, Clinton y su equipo llevaban las de perder, necesitando una estrategia de persuasión urgente, diferente, concentrándose más en el contenido que en la forma. Y es que desgraciadamente se enfatizó más en la formulación que en el contenido de la misma ley, por lo cual la gente, la opinión pública, los medios, jamás entendieron la trascendencia de la misma ni en los beneficios que podían traerle. Podemos ver en la siguiente tabla que los puntos en contra fueron más que los puntos a favor, lo que generara en la audiencia temor al cambio, a la pérdida, incertidumbre por saber lo que le deparará. A continuación, en la tabla que están viendo, pueden ver que hay
4 puntos a favor de la estrategia de Clinton y 5 en contra. Podrán ver entonces que los argumentos en contra fueron mayores en la agenda pública que los de a favor. Regresemos entonces a las hipótesis que comentábamos hace un momento. Para resolver la hipótesis 1 y 2, veamos la siguiente tabla. Aquí podemos observar que hicieron más de 200 declaraciones sobre el status quo. Es algo sorprendente que el segundo argumento más frecuente de los proponentes resaltara la recientemente descubierta seguridad sanitaria, que vendría con la cobertura universal, mientras que los oponentes hicieron únicamente 200, resaltaron la amenaza del gobierno intervencionista, enfatizaron los aspectos económicos como el costo del proyecto de ley Clinton y su impacto en la economía. Los oponentes fueron más propensos a generar dudas sobre el impacto de la ley de seguridad sanitaria con respecto a la calidad de la atención médica y la complejidad que proponía el sistema Clinton. Y respecto a la hipótesis 3, que argumenta que el tema de debate principalmente debe ocurrir en el territorio del oponente, entonces se preguntarán qué tanta atención le dedicaban los actores políticos a un tema muy particular, seguridad, status quo, entre otros, en relación al número total de argumentos presentados en el debate. Inevitablemente se generó un sesgo de pérdida entre la población. Muchas preguntas que salieron a la luz pública como ¿me va a seguir atendiendo mi médico de cabecera? ¿Me va a salir más caro? ¿Voy a seguir recibiendo los mismos beneficios que ahora? Al mismo tiempo, los partidarios del plan Clinton estaban relativamente silenciosos con respecto a esto. No decían nada, no argumentaban nada y no respondían a los ataques. Hablando sobre este tema y los efectos en la opinión pública, podemos ver la siguiente tabla. Pasamos ahora al resultado de la hipótesis número 4. Esta señala que el apoyo al plan Clinton debió aumentar, ya que los reformadores dedicaron argumentos a refutar los del oponente. Por consiguiente, debería disminuir, ya que dedicaron menos recursos a esta estrategia. En cuanto a los oponentes, una de las formas más efectivas de debilitar el apoyo a la reforma del sistema de salud es resaltar las consecuencias negativas del proyecto de ley Clinton. Pasamos ahora a la número 5. Poder refutar los argumentos del proponente. Ser capaz de refutar argumentos sobre seguridad, sobre el status quo, sobre la crisis, no debilitó al proyecto de la ley Clinton. Sin embargo, hablemos que los oponentes del cambio de política tienen poco que ganar al hacer participar a la otra parte, pero también tienen poco que perder cuando evitan esta estrategia en general. En conclusión, el programa Clinton de salud era un programa magno que prometía grandes beneficios a la salud pública. Sin embargo, la retórica del oponente fue mucho más grande, mucho más positiva y generó mucho mayor persuasión en la opinión pública. Adicional a que no estaban preparados para un cambio de esa magnitud, cuando ni siquiera se les había explicado el contenido de la misma. Hoy en día, y desde hace una década, los cambios en la tecnología, en los medios de comunicación, alineados a una forma institucional de hacer política, generan estrategias públicas que buscan hacer un cambio político a gran escala. ¿Y esto a qué nos lleva? A la efectividad, a una saludable participación de la ciudadanía y a lograr hacer un cambio en el status quo. Pero entonces se preguntarán ¿por qué? ¿Por qué falló? ¿Por qué se cayó la pieza de este ajedrez que prometía ser una gran política pública para la ciudadanía de Estados Unidos? La respuesta es muy fácil. Mayor participación en los temas sugeridos por los oponentes, importantísimo. Y número 2, la participación del proponente fue mucho más efectiva para incrementar el apoyo a la reforma que la formulación de la misma. Es decir, se dedicaron a buscar que la gente estuviera a favor de una política que ni siquiera conocían. Por eso al final esto se derrumbó. En conclusión, esto sería todo y agradezco su tiempo y atención.